Hola, soy Grace, estoy muy feliz de que hayas llegado hasta este video. Este es el primer video que vamos a publicar en nuestro canal de Coronados por Cristo. Vamos a publicar un video mensual donde hablaremos de temas bastante interesantes. El día de hoy quise hacer algo distinto, algo diferente, haciendo algo que nos encanta a nosotras las chicas, como es maquillarnos, mientras les cuento un poco sobre mi experiencia por primera vez con el Espíritu Santo. Ay, ya va. Primero, acá tengo todo el maquillaje. Cabe destacar que dije que me iba a comprar maquillaje nuevo y iba a botar todo el maquillaje viejo. Porque, como dicen por ahí, siempre lo nuevo es mejor. Y decidí hacer unas compras y por eso aprovecho para probar por primera vez estos maquillajes. Muchos son de la marca King Beauty, pero otros sí son marcas que ni siquiera conozco. Pero bueno, lo importante es hoy les voy a enseñar a cómo hacer un maquillaje súper sencillo mientras les cuento un poco sobre mi experiencia con el Espíritu Santo. Bien, lo primero que yo empiezo maquillándome es hidratando la piel. Siempre exfolio, uso el jabón Sánalo para que quede la piel limpiecita, toda, tú sabes. Y luego hidrato la piel. Y no podemos olvidar lo más importante, el protector solar. Pero si les soy sincero, a veces se me olvida. Salgo tan apurado del trabajo, lo que sea, X, Y, Z, que bueno. La última vez la esteticista me dijo de que tenía que usar protector solar 3 veces al día, creo, no sé. Y a duras penas lo uso una vez, pero hay que ser obedientes para que lleguemos jóvenes a los 40, a los 30. Y bueno, yo empiezo una vez hidratada la piel y colocado el protector solar, yo empiezo aplicando la base. Voy a utilizar esta base de King Beauty. Traté de escoger esta base lo más similar al tono de mi piel. Sin embargo, creo que está un poquito clara. Pero siempre trato de buscar una base que sea del mismo tono de mi piel. Me gusta aplicarlo con los dedos porque siento que el producto se adhiere mejor a mi piel. No sé por qué. Sin embargo, compré una esponjita y podemos utilizarla. También hay unas brochitas, como unos pinceles que son más gruesos que ayudan a ello. Pero primero siempre me gusta así y luego lo termino de difuminar con esto. Ahora sí, viene lo bueno. ¿Cómo fue mi experiencia por primera vez con el Espíritu Santo? Bien. Em, Hace años atrás, cuando yo era muy joven, ya estoy vieja, no mentira, todavía estoy joven en espíritu. Mi tía nos había llevado a una iglesia. Era una iglesia pequeña, recuerdo yo que hacía muchas actividades. Pero si les soy sincera, fue una iglesia en la cual yo nunca sentí la presencia de Dios. Eh, no la sentí de esa forma. No sé, quizás porque en ese momento no entendía muchas cosas, sobre todo este tema del Espíritu Santo. Pero, ay, nene, sucede mucho, me voy a recoger el pelo acá. Este, y bueno, nunca sentí eso realmente. Pero sí fue una iglesia en la que yo llegué a avanzar, llegué a adorar, pero nunca tuve esa intimidad o esa relación con el Espíritu Santo. Esa misma tía, años después, nos invita a otra iglesia. Yo realmente después de esa vez no me congregué más y nos invita a otra iglesia. Eso les estoy hablando que fue muchos años después, quizás en ese momento yo tendría que como unos 15 en la primera iglesia y en la segunda iglesia ya tenía que, como fue 18, quizás 17, no estoy muy segura, pero sí sé que ya estaba como terminando el bachillerato o quizás ya en la universidad.
Me gusta esta base, se ve súper natural. No, o sea, parece que no me hubiera echado base. Me gusta estas bases así. Em, bueno, todo fue muy loco porque todo empezó con un sueño. Sí, la que más sueño yo. Todo empezó con un sueño. Yo estaba durmiendo y soñé con una luz blanca, resplandeciente. Primera vez que yo experimentaba algo así porque era una luz que tú la ves y no puedes describir con tus propias palabras. O sea, no hay manera de que lo puedas describir. Es algo que no se puede explicar. Y yo en el sueño, yo lloraba y yo miraba la luz y no la entendía. Pero en mi espíritu, en mi mente, yo sabía que era el Espíritu Santo. Era una luz blanca resplandeciente. Y solamente iluminaba, iluminaba. Yo despierto incluso de ese sueño llorando, 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 a moco tendido. Y yo, bueno, no entendía. Yo, en mi cosa, que yo sabía que era el Espíritu Santo, le pido a Dios que me explique, o sea, que por qué sueño con eso, porque no entiendo. Al otro día vuelvo a soñar con la misma luz, una luz blanca, resplandeciente, más intensificada, diría yo, y no entendía. Luego de eso, voy a echar un poquito aquí porque usted sabe esta juguera, Dios mío. Eh, como a la semana, yo voy a la iglesia Santidad de Dios. Realmente no recuerdo si fue por mi hermana o por mi tía, pero ya mi tía se congregaba y ella ya no está aquí, está en Colombia. Pero decidimos ir. Yo, bueno, decido ir. La iglesia se llama Santidad de Dios, que es cerca de mi casa. Y ahí empieza todo. Luego entendí, con el tiempo entendí que era el Espíritu Santo que me estaba llamando. Y ya sabía que era el momento, era el tiempo. Y en ese momento en el sueño no lo entendía hasta que decidí empezar a congregarme. Bueno, ya aplicada la base, voy a aplicar el corrector. El corrector siempre es un tono más clarito que la base. Hay chicas que neutralizan primero la zona porque tienen ojeras muy oscuras, le colocan naranja antes y luego aplican el corrector. Pero por lo menos yo ahorita no tengo nada naranja y aplico directamente siempre el corrector en la zona. Y bueno, les sigo contando. Este, yo asisto a esa iglesia y desde que coloqué un pie en esa iglesia sentí la presencia de Dios. Em, yo llego, me gustó todo bello, la adoración, la prédica, todo. Y excelente. No sé si fue una semana después o un meses después, no recuerdo bien porque eso fue hace ya tiempo. La pastora de la iglesia llama a hacer un ayuno a los jóvenes. Recuerdo yo que en ese momento los servicios jóvenes eran creo que en 3 semanas, no recuerdo bien. Yo recuerdo que en ese momento yo estaba haciendo el discipulado, entonces fue reciente, el discipulado de nuevo creyente. Y llama a hacer el ayuno, creo que fue por 2 o 3 días. Ay, disculpe que mi memoria es muy mala, pero las cosas que sí me marcan, sí me acuerdo puntualmente. Em, Ella manda a hacer ese ayuno. Yo lo hice, oré en mi casa. Y bueno, el día de la actividad, que era ya culminado el ayuno,
o el último ayuno, hacen una actividad en la iglesia, hacen un íntimo, y recuerdo yo que todos tocaron debajo del altar, y bueno, ahí pasaron cosas. Yo no sé, pero yo empecé a llorar. Yo no podía abrir los ojos, no podía, o sea, no había manera de abrir los ojos. Em, Empecé a temblar, me arrodillé, no me podía levantar del piso y empecé a hablar en lenguas. Ya medio tapé las ojeras, ¿verdad? Empecé a hablar en lenguas y yo no entendía, yo mío, ¿qué es esto? Yo no entiendo. Pero en algunas partes, a medida que iba hablando en lenguas, como que el Espíritu Santo me revelaba la traducción de lo que estaba diciendo, ¿no? O sea, no sé cómo explicarlo de esa manera. O sea, por ejemplo, terminaba de hablar una parte en lenguas, después otras en español, era como la traducción de lo que había dicho anteriormente, no sé cómo explicarlo, pero ajá, ustedes me entienden. Obviamente no todo. Y o sea, recuerdo que el Señor me ministró de una manera y eran palabras de bendición, de afirmación, o sea, no sé cómo explicarlo. Y la mano, o sea, mi mano me temblaba así, demasiado, o sea, la mano me temblaba demasiado. Y un momento que al final, cuando ya pasa todo, yo recuerdo claramente que mi mano hizo así, y como la señal de la cruz. Y yo dije de mi boca, te bendigo. Yo desde esa vez, yo más nunca tuve una experiencia de esa manera. He anhelado demasiado tener una experiencia nuevamente de esa manera. Pero luego que pasa el tiempo y vas entendiendo todo esto, entiendes que, o sea, el primer amor es eso, o sea, el primer amor, y ya no vuelve a ser de la misma manera. Yo siento que el amor de Dios se transforma a medida que tú creces en tu vida espiritual. Con esto no quiere decir que no he sentido más la presencia del Espíritu Santo, no, pero no igual que esa vez. Ese momento entendí el poder del ayuno, ese momento entendí de que fui bautizada por el Espíritu Santo y en ese momento entendí de que Dios es bueno y misericordioso. Él estaba esperando y anhelando que yo llegara a ese lugar y ese era el día y ese era el momento. Y bueno, este, yo siempre cuento esta experiencia porque sé que quizás muchos han tenido una experiencia similar, como hay personas que incluso llevan años en la iglesia y nunca han experimentado algo así o algo cercano, pero en mi caso fue de esa forma. Ahora vamos con... ¿Será compacto? Vamos a hacer contour, pero el tema del contour que yo tengo es que es de sombra. Es de sombra. Eh, Creo que podemos hacer algo chévere. Y bueno, vamos a hacer el contour. Acá hay 4 tonos: color piel, blanco, marrón y, o sea, 2 tonos de marrón. Yo voy a usar pero no sé si echar antes el compacto. Y bueno, eh, después de ese día, yo pasé literalmente una semana con un profundo amor a Jesús que yo no les podía explicar. O sea, yo amaba a Jesús. Era una cosa que yo prácticamente todos los días lloraba. Yo todos los días lloraba y amaba a Jesús y en mi mente decía, wow, o sea, si Jesús me ama de esta manera, o sea, no es un amor como de hijo, un amor de noviazgo, era un amor, un sentimiento que no se podía explicar. Así pasé como una semana, 7 días, creo, sí, más o menos. Y ya después todo se fue calmando. Si ven, estoy aplicando así el tono más claro en la zona, en la T. Y bueno,
Hasta ahí yo, bueno, yo feliz, iba a la iglesia, las actividades. Y bueno, también se me dio la oportunidad de servir en las pantallas, en el área multimedia, tiempo después. Pero lo más loco del caso es que después de esa experiencia del bautismo del Espíritu Santo, que yo te pensaba que solamente el bautismo era cuando bajabas a las aguas y ya. Incluso yo recibo primero el bautismo del Espíritu Santo de Dios y al año o a los años es que yo decido bautizarme y bajar a las aguas. Con mucho miedo, pero ajá, lo hice. Y ahora vamos con el oscuro, pero yo creo que este está muy oscuro. Voy a aplicar este que está acá. Bueno, sí está bastante oscuro. Ahora más, señor, para que quede bien. Este, y bueno, yo tengo mucha frente, por eso hay que taparlo un poquito. Acá. Y bueno, pero después de eso vino lo bueno. Después de el bautismo que recibí del Espíritu Santo en la iglesia, empezaron a pasar cosas muy raras. Empezaba a tener sueños muy, no sé cómo explicarlo, sueños muy vívidos. Este, Me venía a la mente que iba a ocurrir algo y sucedía en el momento, por ejemplo un accidente. Yo nunca se me va a olvidar cuando me iba a ocurrir un accidente y cuando miro, puff, chocó una ambulancia con otro carro y yo creo, ¿qué está pasando aquí? No entiendo. Este, que me venía, o sea, revelaciones que alguien se iba a morir y a los días la persona se moría, o sea, cosas así muy extrañas. Y el desencadenante fue uno, ajá, aquí hay que difuminar bien porque si no voy a parecer un payaso. Y el desencadenante fue uno en mi casa con una persona que no, evidentemente no tenía que estar en mi casa. Y yo pasaba al cuarto, pasaba al cuarto, pasaba al cuarto. Y yo siempre miraba al cuarto, porque se conectan dos cuartos, el de mi hermano y el mío. Y yo miraba, y yo miraba, y yo miraba, Dios mío, pero ¿qué es esto? Y yo no entendía hasta que un día pasó algo muy extraño. Yo entré al cuarto, yo no sé por qué. Empecé a abrir la lengua y a reprender. Yo no sé qué estaba reprendiendo. Y empecé, dale, 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 dale. O sea, toda la habitación. Yo no sabía qué estaba diciendo, yo no sabía nada. Después, cuando todo acabó, salí corriendo a decirle a mi mamá, mami, me pasó esto, no entiendo esto, que no sé qué, que no sé qué. Me decía, ay, mía, que no. Me va a empezar que yo estaba loca. Yo también pensaba que estaba loca. Y yo, antes de acostarme esa misma noche, yo le digo, Espíritu Santo, revelame qué fue esto, porque no entiendo nada, por favor. Yo sé que van a pensar que estoy loca, pero ajá, las cosas de Dios son así sobrenaturales. Y, y yo me acuesto, le digo que es el Espíritu Santo que me revelara qué está pasando y que no entiendo nada. Y se ve en el sueño, esa misma noche soñé a la persona en la habitación que estaba reprendiendo y esa persona tenía en la mirada, en los ojos, como si no fuera, o sea, como si algo lo estaba poseyendo. Y bueno, ya lo demás fue historia. Después tuvimos que tomar decisiones importantes en nuestra casa por respeto a esta persona que no tenía que estar allí. Que no voy a decir nombres tampoco. Pero eso para que más o menos vean las cosas tan extrañas que me pasaban, especialmente con temas relacionados a temas de liberación y todas estas cosas. O sea, de que me mostraba el Señor o el Espíritu Santo me mostraba, empezó a mostrar cosas que yo en mis ojos humanos no podía ver. No es que tal, pero está quedando bonito. O sea, siento que con las sombras, el hacer contorno con las sombras se ve mucho más
más natural, más bonito, me gusta de verdad. Pero ahora voy a aplicar el compacto. Tengo este, también tengo un nylon, pero no sé, no, yo creo que voy a usar el nylon. Este, y bueno, empezaron a pasar todas esas cosas muy locas. Y obviamente yo no sabía qué hacer, yo no sabía qué estaba sucediendo, yo no sabía por qué hablaba en lengua, yo no sabía este, qué era lo que decía, yo no sabía que estaba reprendiendo, yo no sabía o no entendía muchos sueños que me estaban sucediendo. Y era porque en ese momento realmente yo no tenía una guía, una dirección que alguien me dijera, mira, te está pasando esto por esto, este sueño se interpreta de esta manera, o lee este salmo, o me explico, nadie nunca en esa etapa de mi vida me ayudó. O sea, imagínate que tú eres una nueva creyente y te empieza a pasar, recibe el bautismo del Espíritu Santo y te empieza a pasar ese tipo de cosas. Y obviamente lo primero que tú vas a pensar es que tú estás loca, y las personas que están a tu alrededor te van a pensar lo mismo, porque no todos tienen esos dones. Esos dones solo te los da el Espíritu Santo, no es que un día yo me levante, ay, yo soy la princesa y voy a... No, o sea, no, no es así. No era algo que realmente yo estuviera buscando y menos siendo nuevo creyente. Yo solamente quería eh, tener una relación con el Señor. Bien, y bueno, gracias a Dios con el tiempo eso fue mermando, de verdad, porque yo sentía, bueno, este tono está un poco oscuro, siento que voy a matar el contorno, pero el deber ser es que sea algo más, es como más de mi tono de piel, pero bueno. Em, Siento que estaba volviéndome loca. Eh, Sentía cosas en las casas que iba, cuando algo estaba fuera de lugar, espiritualmente hablando, ¿no? En las personas, con los objetos. Ay, no, muchas cosas locas. Y bueno, a medida que fui leyendo la palabra, rodeándome de personas que sí han vivido estas mismas experiencias con el Espíritu Santo, empecé a entender muchas cosas. Y bueno, lo primero y principal, si tú eres nueva creyente, es que siempre busques apoyo de personas que tengan tiempo en el Evangelio dentro de tu iglesia, que te puedan cerciorar, que te puedan em, guiar, por decirlo así, para tu poder administrar bien esos dones y saber cómo y cuándo, o sea, no porque la locura, me explico, o sea, y este y no llegar a un punto de que eso te vaya más bien a alejar de Dios o personas se alejen de ti. Bien, creo que vamos bien, pero ahora siento que la parte de la luz se murió. Vamos a las cejas y sombrita. Cabe destacar que a mí no me gusta mucho las sombras cargadas o los delineados, creyones negros. Lo hago de vez en cuando como para, ay, quiero algo distinto, pero de resto así, o sea, lo mío me matan son los labiales, o sea, los labiales así fuerte. Lo mío es eso. Y bueno, la verdad que siento que humanamente nosotros no podemos hacer nada. Espiritualmente hablando no podemos hacer nada, porque si no, simplemente estamos improvisando, estamos adivinando o estamos pensando que por nuestros propios medios nosotros y habilidades tenemos la capacidad de algo y no es así. Eso lo hace únicamente el Espíritu Santo de Dios. Y en ese momento yo sentí de que cierta forma, a través del bautismo del Espíritu Santo y a través de esa búsqueda, la intimidad, el ayuno, me sentía llena de su presencia y obviamente empezaron a pasar cosas sobrenaturales, eh, que me hubiera gustado obviamente tener una guía en esa etapa de mi vida, la cual no tuve.
Pero si este es tu caso, que te han pasado experiencias de este tipo, sí me gustaría que me comentaras o me dejaras un mensaje en Instagram, @coronadas por Cristo, contándome tu experiencia, ya sea a través de sueños, ya sea a través de hasta en la vida real, porque conozco personas que han tenido encuentros reales con el Espíritu Santo, no a través de sueños, sino te estoy hablando de encuentros reales. Eso ya es otro nivel. Eh, y así. Yo pienso que el Espíritu Santo se derrama en corazones sencillos, corazones humildes, corazones que le dicen, Señor, aquí estoy, quiero conocerte, quiero saber de ti, quiero eh, saber para qué yo estoy aquí. Y Él allí va a ir haciendo hogar y morada en ti, porque nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Siento que sí, el Espíritu Santo, no diría que se va o se aleja, sí se apacigua un poco las cositas, diría yo, no sé cómo explicarlo, cuando le abrimos puerta al pecado. Sí, cuando le abrimos puerta al pecado, eso, eso empieza a mermar. Y siento que quizás en mi caso fue de esa forma, de darle puerta al pecado, no tener esa búsqueda constante, eso te va de cierto modo apagando y debemos estar claros, el Espíritu Santo es santo y no creo que el Espíritu Santo quiera habitar en una casa sucia. Es como si tú ves una casa bonita y una casa sucia, ¿dónde vas a querer habitar? Eh, pero sí sé que donde abunda el pecado, abunda la gracia. Y le doy gracias a Dios que ha derramado su gracia sobre mí. Y tú también tienes que pedirle eso al Señor. Gracias. Gracias que derrame gracia sobre ti para poder tener dominio propio, para poder tener misericordia delante de los ojos de Dios y para poder tener guía y dirección. Eh, el Espíritu Santo es nuestro amigo, es nuestro consolador y Él siempre está allí esperando que nosotros le digamos, hola Espíritu Santo, ¿qué quieres hacer hoy? ¿Qué me pongo? Como yo con este video, ajá, yo le decía Espíritu Santo, ajá, ¿de qué hablo? ¿Qué digo? ¿Cómo hago? Todas estas cosas. Y solo sé de que Él es bueno y que sin el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios, nada, absolutamente nada en esta vida, especialmente las personas que tienen un propósito con el Señor, nada pueden hacer. Lo demás es pantalla, lo demás es show, lo demás es actuación, le diría yo, porque sin Él nada podemos hacer. Y una persona que está en el Espíritu reconoce que la otra persona tiene el Espíritu. Este, es simple, es sencillo. Y bueno, para seguir, ahora voy con las cejas. Ahora voy con las cejas. Acá tengo eh, sombra para cejas. Si lo soy sincera, antes yo usaba crema para las cejas. Me veía horrible. Yo no sé por qué yo hacía eso. A veces lo hago como para taparme un poquito, pero un poquito, no toda la ceja, porque ya eso ya pasó de moda. Bien, el contorno en crema ya pasó de moda y las cejas también con crema ya por favor ya pasaron de moda. Y sin embargo usted tiene crema, fíjense. La ayuda de la crema es que ayuda como que a fijar la sombra, pero al final no queda muy lindo. Aquí están los dos tonos. Yo lo que voy a hacer es que los voy a combinar para que no se vea tan ni muy oscuro ni muy claro. Y bueno, para hablarles un poco,
Si, como les decía, si estás experimentando experiencias extrañas para ti, nuevas, sobrenaturales, es momento de que busques ayuda en tu iglesia de las personas que tienen tiempo o que también el Espíritu Santo les ha otorgado dones. Em, por favor, no se pongan a buscar por internet. Eso es lo peor que pueden hacer, porque yo en su momento también lo hice. Ay, yo en su momento también lo hice, tratando de buscar una respuesta, y fue peor, se los digo, fue peor porque después caes en otras vertientes de espiritismo que no, obviamente no le agradan a Dios, o te confundes y no es el plan, te puedes confundir. Tienes que pedirle revelación al Espíritu Santo y también ayuda de personas, como te dije. Bueno, creo que quedaron un poquito oscuras. Pero yo lo que hago es que mantengo el contorno, o sea, la forma de mi ceja, no la o ni más finita ni más gruesa, o sea, no mantengo mi ceja. Me voy a echar un poquito más de marrón para neutralizar un poco, porque siento que la veo un poquito oscura. Y bueno, y ahora, si tu caso es el segundo, que llevas años en el Evangelio o llevas tiempo congregando, si tú ves que hay personas que han sentido eh, o han tenido experiencias sobrenaturales con Dios y tú no entiendes y piensas que no, Señor, que el Señor no me quiere, no me ama. El Espíritu Santo se manifiesta de distintas formas y en distintas personas y Él reparte los dones como a Él le place. Y los dones no son para nosotros mismos o para vanagloriarnos nosotros mismos, es para edificación de la iglesia, o sea, de las personas del pueblo, bien, de las personas, porque la iglesia somos nosotros. Eso hay que tenerlo muy claro. Y siempre recordar que también los dones y los llamados son irrevocables. Eso quedó horrible. Ya lo vamos a difuminar con esto. Y el Señor quien nos va a guiar. Señor, ¿por qué me muestras esto? ¿Por qué siento esto? ¿Por qué siento esta necesidad de, no sé, de sanar a alguien, de ministrar liberación, de que se me revelan estas cosas que van a ocurrir? ¿Por qué? O sea, ¿qué hago? Bien, el Señor es quien te va a guiar. Créeme que muchas veces no es que estás loco, es el Espíritu Santo de Dios hablándote. Pero también hay que saber discernir cuándo es nuestra mente y cuándo es el Espíritu Santo de Dios, porque somos humanos y la mente también juega con kiriwiki, yo que se los digo. Mejor, ¿verdad? Bueno, entonces ya tenemos base, tenemos contorno, tenemos sombra para cejas. Vamos a utilizar ahora la sombra para acá, para los ojos. Pero voy a hacer algo sencillito, no algo muy cargado, algo súper sencillo. Y blush y labial. Este me lo compré. Quiero probarlo, quiero conocerlo. O no sé si combinar los dos. A mí me gusta combinar los labiales porque siento que los labios se ven como más así. Y bueno, si en tu caso, sigo con el tema, si en tu caso es que llevas tiempo en el Evangelio y no has experimentado nada de ese tipo, tienes que pensar como niño. Yo cuando llegué a los pies de Cristo, llegué pensando como una niña, porque si no, no vas a experimentar absolutamente nada. Nada, o sea, no vas a experimentar nada. Tienes que pensar como niño. El ayuno ayuda mucho también. La oración.
Y lo más importante, leer la palabra, porque ahí está todo. Como les digo, en ese momento yo no tenía una guía, una dirección. Y seamos honestos, si nadie me ayudaba, todo estaba en la palabra. Y yo siempre he dicho, de nada te va a servir el poder que Dios te da si no sabes cómo administrarlo, qué hacer con él o para qué el Señor te otorga eso. Bien, me explico. Y para eso es su palabra. Ok, ya apliqué el oscuro. Ahora voy a aplicar un poquito de claro. Ajá, esto es lo que le va a dar con volumen. Y bueno, no terminé de desglosar el tema. Y si tú llevas tiempo en la iglesia y no sientes nada de eso, toma en cuenta esos tips. Esos tips. Siempre he dicho que las grandes mujeres que han sido usadas por Dios están llenas, llenas del Espíritu Santo. O sea, de cómo Dios le ha dado una profecía de liberación, de que uno queda loco y yo, Dios mío, yo a veces me pregunto, ¿qué hace esa mujer? ¿Qué hace para que Dios la use de esa manera? Y es que nadie sabe lo que hay de la puerta atrás. O sea, el Espíritu Santo es bueno, igual se va a derramar porque nosotros somos instrumentos, pero como Él realmente quiere, hay que doblar bastante rodillas, hay que ayunar bastante y hay que buscar bastante de Él. Porque si no, señores, nada va a pasar, todo va a ser esto, un show. Ay, Dios mío. Ya, si vieron. Pero ya va, vamos a echar el brillo. El brillo para que se vea lindo. ¿Te gustó? Ay, ya va, creo que me pasé. Ya va. Ya va, esto es demasiado. Es que el brillo es raro porque no tiene, no sé si lo ven, no tiene como que los pelitos como tal, no sé cómo explicar. Y aquí estamos listas. Yo siento que ya no necesito sombra de ojos, no sé qué opinan ustedes, no sé. Creo que solo aplicaría blanquito y un poquito de marrón allí y me voy a echar de una vez el blush. Y bueno, sí me gustaría, chicas, que me comentaran cómo fue su experiencia con el Espíritu Santo de Dios. Si fue como la mía, fue similar, fue distinta, fue en una iglesia, fue antes de llegar a la iglesia, fue en su casa, fue en un viaje, fue a través de un familiar, de un amigo. Todo es posible, de verdad, porque he escuchado de todo. Ahora vamos al final, que son las sombras. Estas están muy bellas, las compré. Me da risa porque, o sea, yo voy a comprar esto y si lo voy a usar 3 veces al año creo que es mucho, pero bueno. O en diciembre, ahorita en diciembre. Porque como les dije, yo no sé voy a matar las sombras. Las compré porque uno nunca sabe qué le pueda salir por allí. Y tengo estas, que también están muy lindas. Yo creo que podríamos aplicar este tono, que es como un color, lo voy a mezclar con este, que es como más clarito. Y bueno, esa fue mi experiencia, mi humilde y real experiencia. Yo quiero que de verdad me comenten cómo fue la suya, déjenme un mensajito, un comentario de cómo fue su experiencia con el Espíritu Santo.
que las personas que son nuevas en todo esto digan, "Ah, ok, sí, ya entendí, no estoy loca, pues. O no, esta persona yo le puedo preguntar. O no voy a seguir este consejo porque es lo más viable, lo que me pueda ayudar a poder entender todo esto que estoy pasando y que no entiendo. Pero bueno, si no es tu caso, gloria a Dios por eso también. Porque como vuelvo y te repito, cada experiencia es distinta. Y yo, bueno, yo en realidad soy muy celosa con eso con Dios, porque con el Espíritu Santo, porque yo soy de un particular que si no siento, siento que Él ya no está ahí. ¿Por qué? Porque yo conocí a un Espíritu Santo con fuego, poder, con revelación, con lengua. Entonces, cuando eso no ocurre, siento que como que Él no está allí. Y no podemos pensar de esa manera. ¿Me explico? Porque no todo el tiempo va a ser así. Me explico. Aquí voy a explicar en la parte de abajito en marroncito. Y ya, y ya. Porque no queremos parecer payasos, queremos vernos bonitas. Este, Me acuerdo de un programa en televisión que yo lo veía todo el tiempo. Decía la maquilladora que no te pintes, maquíllate. Yo no sé si ustedes han visto ese programa, que por cierto que después ni más pasó. Y literalmente, o sea, la maquilladora maquillaba a las chicas en función a su tipo de piel, su color de piel, su forma de rostro, y no quedaban como un payaso, quedaban bonitas, naturales. Y eso me gustó mucho de ese programa. Y la maquillaba un momentico. Y quedaban bellísimas, muy bellas quedaban. O sea, era como que realzar la belleza que ellas ya tenían. Ay, no sé, creo que quedó raro, pero bueno. Y bueno, eso fue todo. Díganme si les gustó este maquillaje. Realmente yo me maquillo más rápido, pero como estaba hablándole sobre todo esto de la experiencia, por primera vez con el Espíritu Santo, tardó un poco, pero creo que quedó bien. Díganme, ¿les gustó el maquillaje? Creo que para el próximo podríamos hacer un maquillaje más elaborado, más, tú sabes, pero siento que esto está bien, está perfecto como para ir a la iglesia, para una salida con amigas, algo bonito, algo sencillo. Y yo me eché compacto. Ah, sí, sí, yo me eché. Y bueno, gracias por ver el video hasta final, espero que les haya gustado y recuerden dejarme sus comentarios de cómo fue su experiencia con el Espíritu Santo. O si les gustaría experimentar eso. Perdón. O si les gustaría experimentar eso en algún momento de su vida. Créanme que no es imposible, pero no esperes que porque a esta persona le pasó en este momento o de esta forma, a ti te va a pasar igual. No. El Espíritu Santo puede irrumpir cuando tú menos esperas en tu vida. Dios te bendiga.